El socialismo sucumbe ante el tiempo. En Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. En 2013, mientras el entonces presidente Rafael Correa Delgado anunciaba la explotación del Parque Nacional Yasuní, un grupo de jóvenes salía a las calles a protestar. El colectivo Yasunidos se organizó para recoger firmas y preguntarle al país si quería o no que se explote el Yasuní. A pesar de los obstáculos, el grupo entregó más de 700.000 firmas, aunque solo se necesitaban 583.000 para llamar a una consulta popular. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de esa época desestimó muchos de los registros y Yasunidos incluso estuvo en peligro de desaparecer. El actual Consejo Nacional Electoral abrió el caso y halló irregularidades dentro del proceso. El Yasuní ha entrado en un nuevo debate tras la modificación de sus límites territoriales, lo cual, con la explotación petrolera, podría significar riesgo para las poblaciones indígenas no contactadas, los Tagaeri y los Taromenane, las últimas que quedan en la Amazonía ecuatoriana. Lejos de las ciudades principales del Ecuador, en la Amazonía, hay territorios vírgenes de los que tal vez usted solo sabe que hay petróleo. Pero hay más. Aquí todavía se guardan las pruebas de nuestro origen. Poblaciones que no se han contactado con el mundo, que no saben que usted y yo existimos, que no conocen nuestra forma de vivir, no tienen cédula de identidad, ni que existe electricidad, ni vehículos, ni edificios, ni internet. Si nos ven, se asustarían. Nos verían como fuera de este planeta. Y probablemente los contagiaríamos de alguna simple gripe de la que nosotros ya somos inmunes, pero que a ellos los mataría. Son los Tagaeri y Taromenani, los últimos pueblos indígenas nativos que sobreviven al mestizaje y al exterminio, y que se han desplazado hasta aquí, en este territorio al que se le ha llamado Yasuní. Este bosque húmedo tropical es una de las joyas de biodiversidad del mundo. Guarda más de 1.300 especies de árboles, 610 especies de aves, más de 268 especies de peces y por lo menos 200 especies de mamíferos. Por todo esto, en 1989, la UNESCO declaró al Yasuní como Reserva de la Biosfera del Mundo. Diez años después, en 1999, el Estado ecuatoriano, a través de un decreto presidencial, volvió intangible a 1.023.000 hectáreas de este territorio para proteger la vida de los Tagaeri y Taromenani, así como la biodiversidad del sitio, que cobraba relevancia con los nuevos estudios científicos del cambio climático. Los grandes y milenarios árboles que conserva el Yasuní evitan que 400 millones de toneladas de CO2 vayan al ambiente. Entonces, el Yasuní es de interés para los gobiernos de turno, las petroleras y mineras, porque en las entrañas de esta tierra yacen 920 millones de barriles de petróleo de reservas comprobadas, que significan el 20% de la producción del Ecuador, que el gobierno mira para aliviar la endeudada arca fiscal y, por supuesto, alimenta el negocio petrolero. Pero también es de interés para quienes defienden la protección del medio ambiente. Su explotación, ya sea para petróleo, minería, tala de árboles, agricultura o ganadería, podrían provocar un desequilibrio ambiental, como ya le ocurre a la Amazonía de Brasil y Bolivia. También es de interés para los defensores de derechos humanos, porque en este territorio viven grupos indígenas en aislamiento, territorio que históricamente les pertenece, y no protegerlos podría provocar un etnocidio.
Por eso es tan polémico el Yasuní. ¿Qué prevalecerá? ¿La conservación ambiental y de los pueblos que viven en estos territorios? ¿O el poder económico que los gobiernos utilizan para financiar sus proyectos sociales y políticos? Las mujeres que protestan son parte del colectivo Yasunidos, que se conformó en el 2013, 3 días después de este anuncio. El colectivo Yasunidos se creó con el propósito de impulsar una consulta popular para que los ecuatorianos sean los que decidan si se debe o no explotar el Yasuní. Esta hubiese sido la primera consulta popular nacional organizada por la sociedad civil, pero nunca se dio. Es importante decir que el fraude comenzó desde el momento en que iniciamos el trámite, ¿no? En el momento que nosotros iniciamos el trámite con el doctor Julio César Trujillo en el 2013, presentamos ante la Corte Constitucional. Lo que hace es decir que no va a calificar nuestra pregunta en ese momento, sino que, contraviniendo lo que dice la Constitución, sino que recojamos las firmas y que luego califica la pregunta. Ese fue el primer fraude que nos hicieron, ¿no? Entonces es importante recordarlo porque ahora, digamos, ya la nueva Corte ha cambiado este procedimiento y ha hecho lo que dice la Constitución. Primero se hace el dictamen previo, que es lo lógico para decir, bueno, si esta pregunta es constitucional, por lo tanto, recoja las firmas. En el año 2013 era así, originalmente. Primero yo te respondo tu pedido de consulta y luego vas y buscas las firmas. Es a ellos a los que les cambian las reglas del juego. Es decir, cuando usted ya pide el dictamen, la Corte, en vez de contestar, le dice, no, voy a cambiar las reglas del juego. Primero me traen las firmas. Lo cual es penoso porque no le contestas lo que le tienes que contestar según los precedentes que utilizaba la propia Corte Constitucional. Efectivamente, ahí hubo una pésima jugada por parte de la Corte Constitucional que esquivó su obligación de responder el pedido de consulta popular. Para solventar este importante déficit... Quien presidía la Corte Constitucional en ese tiempo era Patricio Pazmiño, cuestionado por su cercanía a funcionarios del gobierno anterior y por sus fallos, como dar paso a la consulta popular para reformar el sistema judicial que propuso el expresidente Correa, y su silencio en otros temas. Actualmente es uno de los jueces del máximo organismo de justicia regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Yasunidos aceptaron las nuevas reglas del juego impuestas por la Corte y decidieron recoger las firmas. Necesitaban 583.324, que representaban el 5% del padrón electoral en el 2013. El CNE nos entrega los formularios y comenzamos con la recolección. Mientras comenzábamos con la recolección, el CNE saca un reglamento, cuando ya habíamos iniciado la recolección de firmas, en donde cambia y aumenta requisitos que están mucho más allá de lo que dice la Constitución y el Código de la Democracia. Por ejemplo. Por ejemplo, el color del esfero, por ejemplo, digamos, ponen un montón de cosas relacionadas con la forma, ¿no? Y donde a la final terminan anulándonos del 60% de las firmas por cuestiones de forma. Ese hecho fue el punto de partida para una serie de irregularidades encontradas por la auditoría conformada por el propio Consejo Nacional Electoral en el 2018, que bajo la solicitud del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio conformó una comisión con un miembro de la Academia, uno del Consejo Anticorrupción y un miembro del Consejo Nacional Electoral, para que auditen todo el proceso desde la entrega de formularios que utilizaron los Yasunidos para recoger las firmas hasta la verificación final. El colectivo entregó 756.000 firmas, de las cuales solo 369.114 fueron validadas por el CNE. Los resultados de este informe fueron publicados a finales del 2018. El informe concluye que hay vulneraciones de derechos, ¿no? Y el informe se, digamos, construye en relación con los derechos que fueron violados a lo largo del proceso. Es decir, para que podáis tener un ejemplo, yo en el reglamento anterior no decía en algún momento que cada uno de los formularios tenía que ser acompañado con la copia de la cédula, ¿no? Y que además la copia de la cédula tenía que ser de las dos caras porque anularon el formulario porque solo había una cara del documento de la persona que se había encargado de recoger las firmas. El informe detalla acciones tan graves como que los funcionarios del Consejo Electoral verificaban las firmas sin la presencia de un notario ni de los veedores.
el notario dice, yo he estado desde esta hora, abro y esta hora cierro. Sin embargo, las actas del CNE que están firmadas por los funcionarios reportan un horario diferente. Entonces, ¿qué pasó desde que el notario cierra y sigue? Son inconsistencias que están demostradas. En ese periodo en el que nadie monitoreaba, 206.000 firmas fueron puestas en duda, porque a criterio de los funcionarios no cumplían con el estricto reglamento modificado para esta propuesta de consulta. Todas las firmas en duda pasan a una segunda revisión. Y esta segunda revisión se hace por otro funcionario con un veedor. Entonces ahí es cuando se vuelve a verificar y en caso de que no haya acuerdo entre el veedor y el funcionario del CNE, se llama el experto gráfico que finalmente da la respuesta final. ¿Okay? Entonces nosotros no encontramos constancia de esta segunda revisión. Ponen a 200 digitadores a revisar solamente, digamos, a escanear los documentos primero, luego el proceso, hay módulos. Eran, como te digo, 200 computadoras y a nosotros nos ponen 10. Primero nos ponían 5, luego peleando, haciendo todo un escándalo mediático, nos suben a 10 o 15. Pero básicamente a un delegado nuestro revisar lo que está haciendo 10 personas o 5 personas era prácticamente imposible, ¿no? Así, se eliminaron 310.000 firmas. Según el informe de la auditoría del Consejo Nacional Electoral, esta ha sido la propuesta que más rechazo de firmas ha tenido en la historia democrática del país, porque en los demás procesos ha sido del 23%. En el caso de los Yasunidos fue del 40%. La manera en la que se podría reparar este derecho es volver a comprobar la firma, evidentemente. Pero claro, por eso nosotros también nos encargamos de ir a ver el estado de los formularios. Y los 3 miembros de la comisión fuimos a ver el depósito donde estaban almacenadas las firmas. Pero ahí también tenemos foto y pudimos constatar que en ese momento sería imposible porque están en mal estado, las cajas están abiertas. Entonces, claro, si están abiertas, pueden haber sido manipuladas. No, nosotros no tenemos ninguna seguridad que en esta caja siguen estando los mismos formularios, el mismo número de formularios que estuvieron al inicio. Evidentemente, en este momento es imposible, digamos, retroceder al momento en el que se violó el derecho para reparar estos derechos violados. Entonces, es imposible hacer esto. Y por lo tanto, frente a la imposibilidad de volver a hacer el proceso de convalidación de firma, lo que pedimos para que se devuelva el colectivo y la sociedad civil al estado anterior a la violación es que se reconozcan estas firmas que se ha demostrado que han sido anuladas, en algunos casos hasta contra lo que establece el reglamento y en otros casos de manera muy dudosa. Diana Atamaín era la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral Transitorio cuando impulsó la investigación de lo que ocurrió con la consulta que nunca se dio. Es indígena shuar y por eso dice entender el impacto que proyectos petroleros generan en comunidades indígenas de donde ella viene. Un mes después de que se presentara el informe de la auditoría, Atamaín fue nombrada presidenta del Consejo Nacional Electoral. Tanto la presidenta del CNE como Yasunidos aseguran que desde su elección hasta julio de 2019 tuvieron varias reuniones para hablar sobre el resultado del informe. Sin embargo, el 11 de julio de 2019 todo cambió. Esos 11.000 informes tienen que ser procesados con inteligencia. El consejero Luis Verde Soto propuso en el Pleno del Consejo Electoral que se discutiera el pedido de los Yasunidos de que se reparen sus derechos y que el CNE envíe a la Corte Constitucional la pregunta planteada, porque al final será la Corte la entidad que decida si la consulta procede o no. Y esto ocurrió. Procedo a tomar votación por la moción presentada por el doctor Luis Verde Soto de que se incluya en la presente sesión como cuarto punto del orden del día el tratamiento sobre el asunto del colectivo Yasunidos. Ingeniera Estela Acero. Abstención. Ingeniero José Cabrera. Abstención. Doctor Luis Verde Soto. Ingeniero Enrique Pita.
Ingeniera Diana Tamain. Abstención. Existen 3 abstenciones y 2 votos a favor, por tanto no se aprueba la moción. Continúe, señor Se secretario. abstuvo de votar, no necesariamente para que la pregunta vaya a la Corte, sino por lo menos para discutirlo. Precisamente porque la reparación de los derechos y sus mecanismos de cómo reparar esos derechos debe dar la autoridad competente, en este caso un juez. Y la propuesta que se mocionó para ser tratado en la Asamblea, en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, no decía aquello, decía que se reconozca el mecanismo de reparación de derechos, dándole la legitimidad democrática para pasar a la Corte Constitucional, lo cual no era viable. Nosotros primero debemos tener una sentencia de un juez que nos diga que efectivamente se afectaron los derechos y los mecanismos de reparación. Entonces, era una propuesta no viable como entes administrativos que somos nosotros, como el Pleno del Consejo Nacional Electoral, por eso mi abstención. La Constitución que dice que todo funcionario, que todos, evidentemente, institución pública, organismo público que viola derechos tiene que repararlo. Entonces, en este caso fue el CNE el que violó los derechos y, por lo tanto, porque no pudo asegurar un proceso en garantía de los derechos del colectivo Yasunido, y por lo tanto es el CNE el que tiene que reparar. Y además tiene que reparar restituyendo estos colectivos al estado anterior y por lo tanto reintegrándole en el derecho. ¿Esto qué significa? Concediéndole su derecho legítimo a la consulta. ¿El Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad institucional para tomar esa decisión? Los afectados tienen sus argumentos jurídicos que lo refutan. Por eso, consultamos a 2 expertos en derecho constitucional para tener una opinión lejana a los implicados. La reparación tiene que ir en la medida de la afectación del derecho. Es decir, si a mí se me ha afectado un derecho de participación a través de una consulta popular, el mecanismo de reparación tiene que ir en función de ese derecho. Es decir, debería realizarse la consulta para que ese derecho de participación sea realmente reparado. Porque yo no puedo ponerle precio al derecho de participación, yo no puedo comprar el derecho de participación. El derecho de participación se ejerce a través del derecho a elegir y ser elegido o a ser consultado, que ese es el derecho. Ahora, si las firmas no son validables por deterioro, habrá que ver también si es por deterioro normal, porque también puede ocurrir, ¿no? El transcurso del tiempo, estamos hablando de 6 años, pero si es por temas de cadena de custodia, porque usted ha dejado en un sitio húmedo y se le han podrido los formularios, tendrá que responder el Consejo Electoral. Ahora, incluso, no sin la orden de un juez, pero incluso si tú tienes formularios deteriorados, tendrá que designar peritos para ver si pueden verificar con el estado de los formularios si las firmas son o no válidas. Para eso hay peritos. Ahora, naturalmente, el costo será mayúsculo en este caso. Pero yo no puedo sacármela de encima nomás, puedo decir, no verifico, ¿qué es lo que me están diciendo? No. Una cosa es no poder validar y otra cosa es decir que no puede verificar. Verificar sí puede. Ahora, si no verifica, el Tribunal Contencioso Electoral le deberá ordenar la verificación. Todas las reparaciones de derechos que hemos visto no la han hecho por cualquier funcionario de cualquier nivel jerárquico, sino siempre cuando se han dado sentencias de un juez. Eso es una norma general y nosotros no podemos salirnos de eso y, amparados en la Constitución, decir si nos corresponde a nosotros ser los jueces y determinar. En todo caso, ¿quién sí podría hacer eso? Lo que usted acaba de decir es el Tribunal Contencioso Electoral. El 16 de septiembre, el Tribunal Contencioso Electoral ordenó al Consejo Nacional Electoral que resuelva dentro del Pleno y dé respuesta a los afectados sobre este tema. Tiene 30 días para hacerlo. Hasta el cierre de este reportaje, los consejeros del CNE aún no se habían reunido. Esto va mucho más allá del caso Yasuní. Eso es una afectación, es un golpe bajo a la democracia. Esta demora por parte de Diana Tamain está garantizando que permitan la explotación en esa zona para que el momento en que se dé la consulta ya esté explotado y ya no existan pueblos en aislamiento voluntario. Han pasado 6 años desde que el expresidente Correa abrió la puerta a la explotación en el Yasuní.
En más de una ocasión, Visión 360 ha solicitado ingresar al parque, pero no hemos tenido la autorización del Ministerio de Ambiente. ¿Qué se oculta? ¿Cuánto realmente se ha explotado? Se lo contamos al volver. El Parque Nacional Yasuní es este territorio en forma de herradura. Comprende 1.022.000 hectáreas, compartido entre las provincias de Orellana y Pastaza en la Amazonía ecuatoriana. Esto es lo que en la Constitución de Ecuador se determinó como área intangible. Es decir, no se podía hacer ningún tipo de intervención extractivista en esta zona. Hasta el 2013, cuando el expresidente Correa abrió la puerta a la explotación para 2 bloques petroleros, el 31 y el 43, es decir, hasta 1.022 hectáreas. Pero en el 2018, los ecuatorianos votaron para que eso se reduzca a 300 hectáreas. Esta franja que rodea el parque, que está en color rosa, es lo que se denomina área de amortiguamiento. Se creó para tratar de aislar el impacto directo de la explotación petrolera sobre el área intangible. Aquí tampoco se puede hacer ningún tipo de explotación minera, ni tala de árboles, ni construcción de hidroeléctricas, ni carreteras, ni petroleras. Bueno, no se podía hasta mayo de 2019, cuando el presidente Lenín Moreno emitió un decreto presidencial, el 751. Por un lado, agregó 50.000 hectáreas a la zona intangible y amplió a 10 kilómetros de ancho la zona de amortiguamiento, pero el decreto hace una excepción a las prohibiciones. Las que sí pueden estar ahora en la zona de amortiguamiento son las petroleras. Así, se dio paso a otorgar licencias para la apertura de más campos petroleros. Lo que ha desatado críticas y preocupación de lo que este decreto, el 751, significa para el futuro del Yasuní. Durante 6 años de explotación petrolera, Visión 360 ha intentado ingresar al parque para saber lo que está ocurriendo, y no hemos obtenido la autorización del Ministerio de Ambiente. El colectivo Geografía Crítica también ha intentado hacer distintas pruebas para hacer una evaluación técnica del impacto ambiental que ha provocado la intervención petrolera en el Yasuní. Y solo consiguieron entrar en noviembre de 2018, en una comisión encabezada por la Defensoría del Pueblo, que llegó hasta el bloque 31 de Petroamazonas, que está en el Yasuní. Manuel Bayón es geógrafo y parte del grupo de investigadores del colectivo Geografía Crítica. Cuando establece la declaración de explotación, no es un cheque en blanco para Petroamazonas, hay determinadas condiciones que hay que cumplir. Una de ellas es que no se puede explotar en zonas de pueblos en aislamiento, otra es que solamente se puede explotar hasta 1.030 hectáreas, es decir, el 1 por 1.000, que luego mediante consulta fue descendido a 300 hectáreas, y otra de las condiciones es que se utilicen las mejores tecnologías disponibles. En la visita que hicimos en noviembre de 2018 pudimos constatar que algunas de estas cláusulas no se estaban cumpliendo. Por ejemplo, a la utilización de mejor tecnología disponible, lo que propuso el Estado para implicar un daño menor fue que la generación eléctrica se haría fuera del Parque Nacional Yasuní. Lo que pudimos constatar es que en las plataformas Tambococha, las que se están abriendo ahora en el bloque 43, hay 5 generadores funcionando continuamente. Hay un total de 10 generadores en cada plataforma. Los generadores son de un alto voltaje y implica pues, una serie de ruidos pues muy fuertes y una serie de emisiones al aire pues, que no estaban contempladas, ¿no?, entre las mejores tecnologías disponibles. Otro ejemplo es que se habían propuesto que no hubiese vías lastradas, sino que el Estado había hecho esta propuesta de placas removibles que después dejasen el suelo sin impacto. Y lo que hemos podido constatar pues, es que hay las vías de lastre, es decir, la compañía le llama senderos ecológicos de una manera bastante irónica, porque uno se va fuera del Parque Nacional y es el mismo tipo de tecnología.
Otra de las cuestiones que pudimos ver es que en la central de procesos Tiputini, que es el lugar donde llegan los materiales que son extraídos, pues supuestamente no tendría que haber en esa zona ningún mechero, se iba a encapsular el gas, y lo que vimos fue, pues constatamos la presencia de quemaderos de gas. Entonces, esas cuestiones hacen que, digamos, la tecnología que se está utilizando no es la más adecuada. ¿Cómo el Ministerio de Ambiente ha podido autorizar que Petroamazonas siga trabajando en estos bloques cuando ha incumplido con lo establecido ya por ley? Bueno, yo hablo por mi administración, pero debo de reconocer que el gobierno nacional es uno solo, esto es así. Pero hemos revisado, todavía no encuentro la denuncia o el requerimiento de inspección. De todas formas, con esto que usted señala, basta para pedir una inspección esta misma semana que se realice y verificar si hay estos procedimientos que obviamente de estar ocurriendo, por supuesto, generan un problema ambiental, si es que están ocurriendo. La Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones ambientalistas sí han denunciado no solo los resultados de la visita al Yasuní, sino también los obstáculos para entrar al parque y hacer verificaciones de manera independiente. La última vez que lo hicieron fue en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, que tiene la obligación de controlar que se cumpla con los parámetros dictados en el 2013 para la explotación dentro del Parque Yasuní. ¿Cuáles son esos criterios? Yo quisiera que usted los enumere. En esta reunión de julio de 2019 estuvieron el ministro de Hidrocarburos, la subsecretaría de Derechos Humanos y el entonces ministro de Ambiente, Marcelo Mata, llamados a comparecer para determinar si el último decreto presidencial de Moreno era constitucional o no. De declararse inconstitucional, tendría que derogarse de manera inmediata. Más bien dicho, el concepto limita a que precisamente se quiera ver como una facilidad petrolera, así como dice, carreteras, zonas de madera, extracciones de distinto tipo. Lo que se está diciendo es no a las facilidades y sí a las plataformas, porque ahí existen plataformas petroleras a las cuales les tocaría salir. Entonces existen y existen bastantes. Recordemos que la discusión de conservar el Yasuní no es solo por cuidar su biodiversidad. Es sobre todo para proteger a los pueblos que decidieron vivir en aislamiento y que la Secretaría de Derechos Humanos confirmó el avistamiento de estos pueblos nómadas en el Yasuní. En el Ecuador hay una joya prístina que se llaman los pueblos no contactados. Y lo que yo puedo ver es que desde mi observador el Estado incumple constantemente en esa protección especial que le dio en la Constitución, en el artículo 57 de la Constitución. Y si no has sabido protegerlo y debido a tu falta de inacción o a tus omisiones legales, estos desaparecen, tú has provocado un delito de lesa humanidad, que en el Ecuador es imprescriptible. Y no importa quién es el funcionario público, o sea, si alguien lo puede hacer en contra del presidente, del ministro de turno o de los ministros que estuvieron ahí que no hicieron, de la fiscalía si es que no tomó las debidas precauciones. Entonces, al final, el exministro de Ambiente aceptó que el decreto no estaba dentro de lo que manda la Constitución. Si es que el artículo 3 del 751 causa tantos problemas, pues hagámosle declarar inconstitucional. Gracias, señor. Pero el exministro no pudo cambiar nada. Dejó el ministerio un mes después de esta reunión. Yo no quiero especular por qué el anterior ministro dijo o no dijo, si dijo. La postura de la nueva autoridad de ambiente es diferente. Bueno, yo he revisado el decreto, lo he revisado con profundidad, he revisado la Constitución, he revisado lo que se ha venido haciendo históricamente desde el Ecuador. De hecho, anteriormente no había ni siquiera zona de amortiguamiento. Es decir, no había realmente
normatizado la capacidad de hacer o no hacer y en muchas ocasiones de repente hacían cualquier cosa en las zonas de amortiguamiento. Ahora está normalizado, de manera que está estrictamente prohibido lo que está prohibido. Entonces, una de las digamos, propuestas no que tiene el nada ministro es la inconstitucional. creación de consejos consultivos locales para socializar los proyectos. Resoluciones Incluso, internacionales dice que él, le puedo hacer. se tiene propuesto contactar a los pueblos en aislamiento, los que no quieren ser contactados. Ellos tienen asambleas generales, sí, por supuesto. Por eso es que le digo, sí Tagaeri, tienen. Taromenani, Sí, son pueblos no contactados, pero tienen sus formas de comunicación. Yo lo que vamos a hacer... ¿Cuáles son esas formas de comunicación? Bueno, yo todavía no he podido contactarme con ellos, pero vamos a tener formas de comunicación, quizás a través de las asambleas de los pueblos guaraní, a través de las asambleas de los guaraní, los tagaeris y los taromenanis están peleados, es decir... ¿Quién está peleado? Los tagaeris y los Pero guaraní... eso no sabe, ¿usted cómo sabe? Porque hay investigaciones científicas. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Mire, yo respeto todas las investigaciones, todas las consultorías, pero yo he aprendido que las cosas se hacen en territorio. Y en territorio vamos a invitarlos a ustedes para que... Ministro, pero usted recuerda la matanza, igual que No, ¿sabe yo cómo, recuerdo... cómo se yo contactan los tagaeris? Yo recuerdo todas las en realidad barbaridades... matando a personas. Yo recuerdo todas las barbaridades que ocurren en el Ecuador, pero también conozco a los ecuatorianos, sé de su sensibilidad, sé de su capacidad de diálogo y confío en eso. En agosto, la Comisión de la Defensoría del Pueblo regresó a los bloques petroleros 31 y 43, que en diálogo con Petroamazonas armaron una agenda en conjunto para hacer los estudios de impacto ambiental en suelo, agua, aire y ruido. En la calle Napo. Fueron varias semanas de planificación, pero Petroamazonas volvió a obstaculizar el trabajo de la comisión. Lo que pudimos comprobar cuando llegamos fue que en Petroamazonas no estaba viendo con buenos ojos que se realizasen el tipo de pruebas amparadas en ISOs, en estos laboratorios certificados, que es como trabajan. Consideraban que no podíamos salirnos del plan de manejo. ¿Qué es el plan de manejo? Es el plan establecido para monitorear las actividades desde el Ministerio del Ambiente. Entonces, para contarte así de una manera muy sencilla, una de las disputas que tuvimos entre los técnicos de los laboratorios certificados y los técnicos de Petroamazonas es que, por ejemplo, el ruido, Petroamazonas lo mide solamente en uno de los límites, en un solo punto alrededor de la plataforma, establece un solo punto de medición de ruido. Lo que queríamos, porque es mucho más científico y para probar cuál es el número de hectáreas que se están explotando, pues es necesario hacer una serie de mediciones en el punto de la fuente de ruido y una serie de mediciones pues, a 50, 100 metros para ir determinando el número de decibelios que hay. Pues ya Petroamazonas sentimos que se ponía nervioso y que buscaba de qué manera pues, hacer que no se llevara a cabo la inspección. Solicitamos una entrevista a Petroamazonas, pero nos cancelaron por los inconvenientes que tuvieron durante las manifestaciones. Tampoco respondieron a nuestras preguntas por escrito. También pedimos los informes ambientales de los bloques petroleros que funcionan en el Yasuní y nunca los recibimos. En ese juicio lo que se pudo ver es... Según Bayón, en la primera visita y con los informes ambientales que ellos consiguieron dentro del proceso judicial que llevan adelante contra la explotación petrolera en el Yasuní, sus cálculos de cuánto se ha deforestado difieren a los que, por ejemplo, están en el decreto. Según el documento, son 47.2 hectáreas que se han intervenido hasta junio de 2018. Solamente tengamos en cuenta lo que están diciendo los estudios de impacto ambiental. Esas mediciones es lo que nos está permitiendo afirmar que son 593 hectáreas, lo que con las 6 plataformas y los kilómetros de vía que se han abierto ya se estarían afectando solamente por deforestación y por ruido. Tendríamos que hacer los análisis de agua, tendríamos que hacer otra serie de análisis que nos permitiesen agregar todas esas variables y el efecto de borde que también está alrededor, no solamente la deforestación, sino también la degradación del bosque. Nos encontramos ante el absurdo científico de que Petroamazonas está considerando que en el área donde aparece en la imagen satelital verde, pero que está a 10 metros de la plataforma, donde hay un ruido impresionante, donde ninguna especie podría acercarse, están considerando que es un área no explotada, es decir, que es un área de bosque tan maravilloso como el que había antes de que llegasen las plataformas petroleras. Entonces, la voluntad de hacer estas mediciones es porque es imprescindible poner en la opinión pública ecuatoriana, en la comunidad científica, estos datos de cuáles están siendo pues, los impactos y la explotación directa que se está realizando sobre el Parque Nacional Yasuní. Quisimos contrastar esta información con el Ministerio de Ambiente, pero tampoco tenían la cifra.
¿Cómo el Ministerio de Ambiente no puede tener la información de cuánto se ha deforestado en el Yasuní? No, eso sí, por supuesto. ¿Cuánto se ha deforestado, yo pedí, bueno, no era sobre esto la entrevista, no tengo esa información. No, sí es sobre esto también, Bueno, porque no parte tengo del decreto 751 es sobre eso. Bueno, no tengo la justamente. información del... No, el decreto 751 es sobre la ampliación del de la territorio. zona así de es. amortiguamiento. No es sobre la deforestación. Pero al final estamos hablando de la incursión, de la Mire, de en la el decreto explotación en esta 751 se ha respetado 100%. Podemos emitir desde el ámbito de nuestras competencias las certificaciones que nos requieran, sin ningún problema. Pero yo le puedo garantizar que el decreto 751 emitido por el presidente Lenín Moreno respeta en el 100% lo que señala la Constitución. Entonces, nos guste o no nos guste, creamos científicamente o no, en el ambiente nace la vida. O sea, la calidad de vida del ecuatoriano tiene que ver con la calidad del agua, la calidad del aire, con la biodiversidad que esté bien. Entonces, si todavía no entendemos eso, va a ser más difícil cada vez plantear estas acciones. Este es el Yasuní, un lugar único del que no todos los ecuatorianos saben que existe y que es suyo. Es una isla rodeada de petroleras, esperando a la orilla del parque las reformas legales para entrar y extraer de sus entrañas el oro negro. Ese que las autoridades dicen que trae prosperidad. Sin embargo, el 95% de su población sigue siendo pobre. Dentro de los compromisos de responsabilidad social de Petroamazonas es proveer de servicios básicos a las comunidades. Pero en sus informes de impacto social registra que no han cumplido con la entrega de agua ni alcantarillado. 6 años de explotación y la población sigue viviendo sin agua. Y mientras el Consejo Nacional Electoral decide o no validar las firmas de Yasunidos para dar el primer paso a una posible consulta popular, y mientras la Asamblea Nacional decida si es constitucional o no el decreto 751, la explotación petrolera en el Yasuní, bajo las reglas que no se establecieron, sigue siendo explotado. Parecería mentira, pero en pleno siglo XXI en Ecuador todavía hay personas que viven bajo condiciones de esclavitud. Hombres y mujeres que viven retenidos, obligados a generar dinero para quienes se creen sus dueños bajo amenaza de severos castigos. Hoy daremos una visión 360 a la trata de personas, un delito que crece y que amenaza incluso a los menores de edad. Cuando uno habla de comercio, generalmente piensa en algo como esto. Difícilmente a alguien se le podría ocurrir que la mercancía en oferta no sean bienes, no sean servicios, sino seres humanos. A veces las apariencias engañan. Cualquiera podría pensar que ahora mismo está viendo a una típica adolescente, una joven de 16 años recostada en su cuarto leyendo sin preocupaciones. Pero lo que realmente estamos viendo aquí es alguien que a sus 16 años ha sufrido más que muchas mujeres en toda una vida. Este no es su cuarto, es una casa de acogida a la que llegó luego de ser rescatada por la policía. Porque yo a él ya le había dicho que yo me quería ir a mi casa, pero él no me dejó ir. Yo le decía que me dejara ir, pero no me dejó ir. Anita ahora sabe que ese hombre de quien habla es un delincuente. Pero hace un año, cuando recién estaba conociéndolo, pensó que era la persona con la que iba a pasar el resto de su vida. En ese entonces ella tenía 16 años, una hija pequeña y vivía con el padre de la niña.
Al hombre que se convertiría en su explotador lo conoció cerca de su casa. Comenzaron a enviarse mensajes de texto y a las pocas semanas él le hizo una propuesta sorpresiva. Me sale escribiendo, me dice, hazle problema a tu marido para que te vengas a mi casa. Ya, pues, o sea, yo, no sé, algo me lavó el cerebro, digo yo, y no sé, le hice problemas al papá de la niña y yo cojo, me voy. Al principio todo iba bien, pero menos de un mes después, él le informó que iban a hacer un viaje. Se irían al norte del Perú. Andaba él y la hermana. Y llego yo allá y él me dice, ándate con mi hermana, me dijo, ándate al subcentro. Ya, pues yo fui. Yo fui al subcentro y ella me dice, la hermana de él dice, tienes que sacar carnet. O sea, pero yo decía, ¿para qué? Pero yo no sabía. Y de ahí ella me dice, no, dice, es que él mandó a decir que saques el carnet. Los tres se alojaron en un hotel. Cuando llegó la noche, él entregó un bolso y le dijo que era hora de ir a trabajar. Cogimos un taxi y nos fuimos. Y cuando yo llego allá, ella me dice, mira, aquí vas a trabajar. O sea, pero yo no sabía en qué iba a trabajar. Y él me dice, aquí vas a trabajar, me dice ella, porque él te mandó que trabajes aquí. Y a lo que yo voy entrando, yo veo que hay hartísimas chicas así, pero así con interior, así. Pero ella me dice, mira, así como están ellas, tú vas a estar. Y bueno, yo cogí y entré, pero yo llorando, porque o sea, yo me quería ir y ella no me dejaba ir. Anita cuenta que esa misma noche tuvo que secarse las lágrimas y atender a su primer cliente. Y a partir de entonces empezó a atender entre 15 y 20 hombres por noche. O sea, yo toda la plata que yo hacía tenía que dárselo a él. Yo no cogía ni un dinero porque yo llegaba de ese trabajo, donde estaba trabajando, llegaba ya y él me quitaba el dinero. Anita, ¿por qué no te fuiste? O sea, yo me fui, me la escapé. Yo llego a Tumbes a las 10 de la noche. Llego a Tumbes, iba a coger el bus y ya no había. Y yo lo que hago, me dicen que es en un hotel hasta la mañanita, que hay boletos para que salga en la mañana. Y yo me quedo ahí y a las 3 de la mañana me golpean la puerta del hotel donde yo estaba sola. Y me golpean la puerta y yo abro porque pensando que era la señora, la dueña de ahí. Y cuando abro era él que había llegado, me encontró. Anita fue golpeada y obligada a volver. En total estuvo prisionera 4 meses, hasta que su familia en Ecuador puso una denuncia por su desaparición. Su explotador se asustó y decidió sacarla del bar donde la tenía trabajando y cruzar de vuelta a la frontera. Una vez en territorio ecuatoriano, la policía la encontró y la rescató. El hombre que traficó con ella está preso. La hermana de él sigue prófuga. Tal vez la historia que Anita cuenta le parezca increíble. Tal vez crea que es algo que solo le pasó a ella, que no hay manera de que una cosa así le ocurra todos los días a centenares de mujeres. Pero resulta que sí, que solo en lo que va del año hay casi 300 denuncias. Y esos registros son solo de las víctimas que logran escapar o ser rescatadas, porque es evidente que hay muchas más. Cuando tú estabas allá en Perú, ¿había otras chicas que estaban también, digamos así, prisioneras que querían huir como tú? Habían algunas chicas. Y, o sea, yo le decía, yo le decía a ella para irnos y dejarlos a ellos botados, pero ellas decían que no porque ellas estaban obligadas a trabajar para él y ellas no podían dejarlo botado a él. La trata de personas es un delito que se configura cuando alguien es obligado a ejercer alguna acción cuyo beneficio económico irá a manos de un tercero. En otras palabras, ocurre cuando alguien es esclavizado con cualquier fin. Puede ser de explotación sexual o laboral o de mendicidad, por ejemplo. Hoy, en este informe, vamos a centrarnos en lo que en Ecuador es más común: la trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Qué hacías? No, yo solamente me iba a una esquina, o si no, yo me paraba, o si no, él iba a buscar los clientes. Y ahí cuando yo me iba con los clientes, y yo me paraba ahí, y yo me quedaba vigilando de una esquina. Y me decía que si yo no salía después de los 10 minutos, que iba a entrar ahí y me iba a meter un golpe. Y yo, como yo tenía miedo que me pegara, yo hice eso. Esta vez que lo cuenta es Carmen, y aunque los nombres cambian, las historias parecen dolorosamente similares. Yo de noche me hacía como 150, así. $150, pero ¿cuántos clientes tenías?
Como unos 10. ¿Y la plata que tenías o que conseguías, qué pasaba con eso? Yo se la daba a él porque él me la decía que se la diera. Y yo se la daba a él. Carmen también es menor de edad, tiene 17 años, aunque lo que cuenta ocurrió cuando aún tenía 16. De hecho, las estadísticas dicen que el mayor número de víctimas está entre los 13 y los 17 años. Los explotadores buscan a los más jóvenes porque son los más vulnerables y los más fáciles de convencer. Y no solo la edad es un factor de riesgo, el tema económico también. Son de clase económica muy baja, recursos económicos muy bajos, con unas casas que están, no sé, tapadas hasta con plásticos, ¿sí? Y cada uno de estos casos, debido a que precisamente no cuentan con una economía estable o no cuentan con un trabajo, prefieren hacer un intercambio de sus hijos o de sus hijas, justamente para que una persona les provea y ofrecen a sus hijos. Y cuando ocurre este tipo de cosas, es decir, que la familia es quien decide explotar al menor, es más difícil que el caso salga a la luz. Esta es la casa de acogida Hogar de Nazaret, en donde reciben y ayudan a las víctimas. Cuando los visitamos, habían recibido uno de esos casos, de los que casi nunca se descubren, en los que es la propia familia la que intercambia una niña por dinero. La chica tiene ahorita, aquí tiene 15 años, pero llegó a un proceso de acogimiento desde los 13. El Estado ubica el caso porque la madre le denuncia al hombre. El giro al relato es que la madre denuncia porque el agresor deja de darle aportes económicos, porque originalmente es la madre quien le insinúa al adolescente desde los 12 años a tener una relación sexual con el agresor que tiene más de 45 años porque él aportaba ciertos réditos económicos. Compras, pagas de luz, paga de agua, nada que bestia de alto o de costoso. Pero ese ingreso era la forma en la cual la madre accedía a una economía mínima. La chica de 15 años es ahora madre de 2 hijos y lo peor, aún no entiende que ella es una víctima. Todavía no puede con mucha autoclaridad o firmeza decir es mi agresor. Todavía concibe que hay una relación romántica, todavía concibe que fue una persona que construyó un relato chévere. Entonces, claro, la violencia se vuelve tan natural o tan cotidiana que tú ya no entiendes por las condiciones tan marginales que te encuentras qué mismo tiene sentido, quién te está cuidando. ¿Con qué frecuencia reciben ustedes casos como estos? Nosotros tenemos casos nuevos de 5 a 10 por mes. Dijimos que son centenares de casos los que han sido judicializados este año. Pese a ello, solo hay 24 personas condenadas por este delito. Después del tráfico ilícito de drogas, pues la trata de personas es un delito que te rinde mucho dinero. Entonces es por eso pues, que las bandas se han multiplicado. Si bien es cierto, sí, hemos tenido sentencias, hemos tenido tratantes que han sido encarcelados, pero también es cierto que hay otros casos en que no, que han logrado huir del lugar o que las adolescentes o las familiares de las adolescentes ponen la denuncia, ingresan al adolescente a una casa, pero no se logra ubicar a la persona tratante. Hasta ahora hemos hablado de menores de edad, pero también hay mayores, mujeres que, engañadas o por la situación económica, son explotadas sexualmente. Porque yo le dije, ¿sabes qué? Necesito trabajar y todo esto porque me separé el papá de mi hija y todo. Entonces él me dijo, yo tengo un pana que él tiene un local y dice, es una discoteca, es una barra, es un nightclub y él está cogiendo chicas para trabajar. Dice, sí. Pero él nunca me dijo a mí que ahí ya uno no trabajaba como mesera, sino que ya iba a algo más profundo, tener intimidad con los clientes. Habrá quien diga que es simplemente prostitución, pero no. Primero, porque la trata de personas de las víctimas son obligadas. Y segundo, porque el beneficio económico va siempre para el explotador. Ya él después nos decía que, por ejemplo, si los clientes querían estar con nosotros, no tenían que darnos el dinero a nosotros, sino directamente a él. Allanaron 7 inmuebles donde un grupo de mujeres era obligado a prostituirse. Se logró la detención de 2 personas sospechosas de explotar sexualmente a un adolescente de 15 años. Una menor de edad fue rescatada de una red que, según la policía de la DINAPEN, la obligaba a prostituirse en un mercado de mariscos del sur de Guayaquil. La esclavitud de estas mujeres o niñas no termina el día en que son rescatadas o el día en el que por alguna razón son alejadas de su explotador.
En muchos casos, ellas sienten que quedan a la deriva, sin soporte económico, a veces incluso sin redes familiares. Y al final, simplemente, lo que ocurre es que cambian de explotador. Por eso el trabajo de las casas de acogida no consiste únicamente en darles posada mientras ellas se encuentran en el camino, sino en brindarles ayuda psicológica. Es más, esto es tal vez lo más importante. Se procura trabajar mucho en eso, en fortalecerlas a ellas. En primer momento, que reconozcan lo que han vivido y que se reconozcan como mujeres capaces. No es sencillo, porque después de 10, 12, 13 años vivir en una situación así, en 6 meses de atención, no es tan sencillo cambiarle el chip a un ser humano, porque hay a veces un desapego y la violencia que han sufrido las mujeres a veces la reproducen con sus hijos. Pero la posibilidad de que, digamos, una adolescente vuelva a ser abusada, vuelva a permitir ser abusada, o que a su vez cuando crezca abuse a sus hijos, es alta. Sí, es alta, es alta. La provincia en la que más casos de explotación sexual se han reportado este año es Manabí, seguida de Guayas y Los Ríos. La unidad de trata de la Policía Nacional realiza redadas continuas a locales nocturnos y a lugares donde suponen pueden estar produciéndose casos de explotación. No siempre tienen éxito, porque no siempre las víctimas colaboran con ellos y porque, como hemos visto, hay demasiados casos de los que nadie se entera, los que nadie denuncia. Las casas de acogida que visitamos nos han pedido que no terminemos este reportaje sin recordarle a las víctimas que sí tienen salida, que en cuanto puedan, tienen la opción de acudir a la policía, a la fiscalía, a estos mismos refugios para pedir ayuda. Que este es un delito en el que denunciar es clave para que las autoridades se enteren de los casos y puedan actuar. Los acontecimitos del Ecuador. Y ha muerto líderes. Relatando la polémica. Me decían asesinos. Solo Dios sabe a dónde está, o a lo mejor pues está muerto. Una mirada distinta a los hechos. Visión 360. Más historias que contar. Más periodismo por hacer. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Seguimos adelante.